Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos René Martínez, del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudiando la carrera de Ingeniería Industrial, tomando la materia Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor Juan Morales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la unidad número 2, el tema es probabilidad. En esta parte vamos a dar unas definiciones de la probabilidad. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencia de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Un espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. P de A denotan la probabilidad de que ocurra el evento A. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, la cual son las siguientes. La número 1 es aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. La número 2, método clásico de la probabilidad, requiere resultados igualmente probables. El número 3, probabilidades subjetivas. En esta parte es la número 1, aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Si se realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base a estos resultados reales, P de A se estima de la siguiente manera. P de A es igual al número de veces que ocurrió A sobre número de veces que se repite el procedimiento. Es lo que leímos hace unos momentos, pero ya en esta fórmula nos desglosa cómo sacar P de A. En esta parte vamos a ver un pequeño ejemplo. Probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según los datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencia relativa de la siguiente manera. Es la fórmula que miramos en la diapositiva anterior, que es P de A, pero en esta ocasión, como queremos sacar accidentes, ponemos P accidente igual a número de automóviles accidentados sobre número de automóviles. P accidentes es igual a 6.511.100 sobre 135.670.000 igual a 0.048. Esta es la probabilidad o P de A de que pueda ocurrir un accidente, 0.048. No es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidentes, ausencia de accidente, no son igualmente probables. El método número 2, método clásico de la probabilidad, requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y cada uno de estos eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces la siguiente fórmula es P de A es igual a número de formas en que puede ocurrir A sobre número de eventos simples diferentes, que esto es igual a S sobre n. En esta parte vamos a ver un ejemplo del método clásico de la probabilidad. El ejemplo es probabilidad de ganar el premio mayor. Determina la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces vamos a ir a nuestra calculadora. Seleccionamos 60, Shift, combinación o entre
y le ponemos 6, que son los 6 números que podemos elegir. Y aquí está, como podemos ver, tenemos el mismo resultado. Entonces P de A es igual a 1 sobre el resultado que obtuvimos, que nos da el valor a 0.000000002. Vamos a la calculadora. 1 entre el resultado obtenido nos da 1.99 a la menos 8. Entonces debe de haber después del punto 8 dígitos. Entonces aquí el 1.99 al redondearlo sería un 2. Entonces haría 0.7 ceros y un 2. Las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. El tercero es probabilidad subjetivas. P de A, la probabilidad de un evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. En esta parte vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Dice, la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados como experiencias para determinar el resultado, junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones, para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estiman una probabilidad de sobrevivencia de un astronauta en una nave espacial es de 0.99. En esta parte vamos a realizar el siguiente ejercicio de una tabla de géneros de los hijos. Analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Entonces en esta tabla podemos ver los diferentes 8 resultados, que en el primer resultado da niño, niño, niño. El segundo niño, niño, niña. El tercero es niño, niña, niño. El cuarto niño, niña, niña. El quinto niña, niño, niño. Sexto niña, niño, niña. Séptimo niña, niña, niño. Y el tercero se repite niñas. Entonces este ejercicio nos pide que calculemos la probabilidad de cada evento. En esta parte tenemos la solución. Dice, calcula la probabilidad de cada evento. Que hay exactamente una niña. Entonces, como podemos ver, en cada uno de los 8 eventos o resultados, tenemos que se repite solamente una niña en el resultado número 2, el 3 y el 5. Entonces es 3 de 8, como lo podemos ver. Entonces lo ponemos en nuestra fórmula. P de A es igual al número en que puede ocurrir A. Entonces son 3 sobre el número de eventos simples diferentes. Entonces son 8. Entonces nos da 3 entre 8, nos da 0.375. El inciso B nos dice que haya exactamente 2 niñas. También aquí hay 3 en el resultado número 4, el 6 y el 7. Entonces, como en el resultado anterior, P de A es igual a 3 sobre 8 y nos da 0.375. Y por último, que todos sean niñas. En todos estos resultados o eventos únicamente se repite una vez que salen en los 3 resultados niña. Entonces P de A es igual a 1 sobre 8, que esto nos da igual a 0.125, que estas son las probabilidades que nos está pidiendo. Con esto hemos concluido el primer ejercicio de esta unidad 2. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con la unidad número 2 con el tema regla de la suma. Notaciones de la regla de la suma. Un evento compuesto en cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. P de A o B es igual a P de A más P de B menos P de A y B. Aquí podemos ver que es P de A unión de B
igual a P de A más P de B menos P de A P intersección de A y B, el cual podemos ver aquí en esta parte que es un área total de 1. Toda esta área es 1, aquí está P de A y P de B, y esta pequeña parte es la intersección de A y B, o P de A y B. P de A denota la probabilidad de que A ocurra y P de B denota la probabilidad de que B ocurra. P de A y B, o P de A intersección A y B, denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Es lo que nos representa esta imagen, estos dos círculos que se intersectan en este pequeño espacio. Regla intuitiva de la suma. Para obtener P de A o B, calcule la suma de los números de forma en que pueda ocurrir el evento A en el número de formas en que pueda ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. P de A o B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. La imagen es muy clara. Caso similar al anterior, área total igual a 1. Todo esto, lo que está dentro de este cuadro, es el área igual a 1. Y podemos ver que P de A y P de B están separados, no hay nada que los intersecte. Por eso dice que ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces P de A o B es igual a P de A más P de B. El complemento de un evento A denotado con A- arriba consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento en A no ocurra. Mismo caso, P de A o A- igual a P de A más P de A- igual a 1. Todo el recuadro es la área total, que es igual a 1, y P de A es el área que está aquí adentro, que es la del círculo. Entonces P de A arriba es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces todo lo que está fuera del círculo es la probabilidad de que no ocurra A. En el siguiente ejemplo vamos a dar a entender un poco mejor o dejar en claro lo que acabamos de explicar. Dice el ejemplo: suponiendo que se eligen al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Aquí en esta tabla podemos encontrar que dice: el sujeto realmente mintió. Resultado de la prueba positivo: la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Resultado de la prueba negativo: la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. No mintió, sí mintió, falso positivo, verdadero negativo, falso negativo. Aquí nos dice otra vez el ejemplo. La solución para este ejercicio es la probabilidad de negativo o no mintió, o P negativo unión no mintió. Aquí en esta parte ya está más desglosado. Probabilidad de negativo más P no mintió menos P negativo intersección no mintió sobre total de espacio muestral. Entonces la probabilidad de negativo, la cual está aquí en esta columna, que es resultado de prueba negativo, nos da el dato de 32 y 9 que están aquí, más no mintió, que son estos datos de esta columna, que es 15 y 32, menos la intersección no mintió, que es 32 sobre 98, que es nuestro espacio muestral o las personas que fueron sometidas a la prueba.
Esto nos daría 32 más 9 igual a 41, más 15 más 32 igual a 47, menos 32 nos da igual a 56 sobre 98. Esto nos da igual a la probabilidad de que un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió sea de 0.5714. El siguiente ejercicio es algo similar, únicamente que en esta parte nos dice que tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Entonces vamos a proceder a resolverlo. La solución sería P negativo o mintió, o P negativo unión mintió, el cual se desglosaría de la siguiente manera. La probabilidad de negativo, que sería 32 y 9, más P mintió, que sería 42 y 9, menos P negativo intersección mintió, que serían los 42, sobre el total de espacio muestral, que serían las 48 personas que se sometieron a la prueba. 32 más 9 nos da 41, más 42 más 9 nos da 51, menos 42. Si restamos nos va a dar 50 sobre el 98. El resultado de la prueba negativo o haya mentido es de 98 sobre 50 sobre 98 igual a 0.5102. Con esto hemos concluido el tema número 2 de la unidad número 2 de este tema. Continuamos con nuestro video. Vamos a hablarles acerca del tema regla de la multiplicación. Notación de la regla de multiplicación. P de A y B es igual a P. El evento A ocurre en un primer ensayo y el B ocurre en segundo ensayo. Entonces P, A y B es igual a P de A por P de B. La regla para el cálculo de P de A y B se denota regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado evento A afecta de alguna probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Notación para la probabilidad condicional. P de B sobre A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B sobre A como B dado A con el O como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero no es necesariamente significativa que uno de los eventos sea la causa del otro. Regla formal de la multiplicación. P de A y B es igual a P de A por P B y A sobre A. Regla intuitiva de la multiplicación. P de A y B, regla de multiplicación. Aquí nos da dos opciones o nos da un recuadro de dos opciones de sí y no. A y B son independientes. Si elegimos que sí, nos da la siguiente fórmula. Dice que la probabilidad de A y B es igual a P de A por P de B. Y si no son independientes, es P de A y B es igual a P de A por P B sobre A. Y se asegura de calcular la probabilidad del evento B suponiendo de que el evento A ya ocurrió. Teniendo claro en esto, vamos a pasar a un ejemplo. Dice, ejemplo, control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de
250.000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año, según datos de Pacemaker and ICD Generator Malfunction de Meisel et al. Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 de funcionamiento bien denotados por B y 2 que son defectuosos denotados por B. Aquí nos denota que debemos utilizar 2 variables, la que es B de los marcapasos que están en buen estado y la D de los marcapasos que están dañados o defectuosos. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y que el segundo marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos. Suponga que los 2 seleccionados aleatoriamente se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra de antes de elegir el segundo. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar las 3 marcapasos que funcionan bien y 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Como nos lo está planteando el problema, nosotros tenemos 5 muestras, 3 buenas y 2 defectuosas. Se denotan por la letra B y la letra D. Si los 2 marcapasos seleccionados al azar con reemplazo, los 2 seleccionados son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada sección hay 3 marcapasos que funcionan bien, denotados con la letra B, y 2 defectuosos denotados con la letra D, de manera que obtenemos la probabilidad de A es 3 buenos y 2 defectuosos. La probabilidad de B es 3 buenos y 2 defectuosos. Viene siendo la misma probabilidad. La probabilidad de P, el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces debemos de sacar cuál es la probabilidad de que saquemos el primer marcapasos en buen estado y el segundo de igual manera. Teniendo aquí, para visualizarlo mejor, la probabilidad de que saquemos el primer marcapasos de estos 5 es de 3 de 5, ya que tenemos 5 muestras y 3 dispositivos marcapasos en buen estado. Y lo debemos multiplicar por B, que viene siendo la misma probabilidad. Aquí está, son 3 sobre 5, y esto va a ser igual a 9 entre 25. Vamos a corroborarlo. 3 entre 5 por 2 perdón, la otra calculadora. 3 entre 5 por 3 entre 5 es igual a 9 sobre 25. Nueve entre 25 nos da igual a 0.36. Entonces es correcto este valor que está aquí. Entonces la probabilidad de que nosotros seleccionemos 2 marcapasos después de primer marcapasos que esté en buen estado y el segundo que sea de igual manera en buen estado, la probabilidad es de 0.36, que es igual al 36%.
Si los dos marcapasos seleccionados al azar sin reemplazo, los dos seleccionados son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectado por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien, en la primera selección quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionaban bien. Por lo tanto, la probabilidad de A es igual que la anterior, 3 de 5. La probabilidad de B es 2 sobre 4. Entonces la probabilidad de que el primero sea bueno y el segundo marcapasos también es de 3 de 5, que es la probabilidad de A, por la probabilidad de B, que es 2 sobre 4. Vamos igual a la calculadora. Tres sobre 5 por 2 sobre 4 nos da, aquí nos lo está redondeando, aquí nos da 6 sobre 20, pero si lo redondeamos nos da 3 décimos, y si dividimos 3 entre 10 nos da 0.3. Entonces es correcto este dato. Entonces la probabilidad de que nosotros podamos seleccionar un marcapasos bueno y el segundo de igual manera es del 3%. Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema regla de multiplicación. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es acerca de neumáticos defectuosos. Wheeling Tire Company produjo un lote de 5000 neumáticos, que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. El inciso A nos indica que si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buen estado? Es un caso muy similar al ejercicio anterior, que dice que es sin reemplazo. Las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento es afectado por el primero. Siguiendo estas bases, vamos a resolverlo. Aquí ya tenemos más o menos estructurado. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buen estado? Entonces, como tenemos aquí los 5000 neumáticos totales del lote, menos los 200 neumáticos que están defectuosos, entonces en el denominador ponemos los 5000, que son las llantas totales, y arriba ponemos en el numerador las 4800 llantas en buen estado. En la siguiente parte vamos a restarle 4, que son las 4 llantas que vamos a tomar para ponerlas en el automóvil, que deben de ser de un buen estado. Le restamos a las 4800 y a las 5000. Abrimos nuestra calculadora. 4800 sobre 5000 por las 4796 sobre 4996. Eso nos da un total de 0.9215, dando una probabilidad del 92% de que las 4 llantas que elijamos van a estar en buen estado. Con esto concluimos el tema de reglas de multiplicación y pasamos al siguiente tema. Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema de distribución de probabilidades discretas, variables aleatorias. Vamos a dar unas pequeñas definiciones de este tema. Vamos a empezar. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podrá haber un número infinito de valores, pero que puede asociarse con un proceso de conteo
de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. La siguiente nos dice que una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua de manera que no existan huecos o interrupciones. En estas dos definiciones, discreta y continua, lo que los distingue es de que una tiene número finito y el otro es infinito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es discreta, solamente podemos utilizar números enteros, ya sea 0, 1, 2 o 3. Y la aleatoria continua podemos utilizar fraccionarios, ya sea 0.1, 0.2, 0.3, así, sin tener limitantes, siendo constantes, sin dejar huecos o interrupciones. Requisitos de una distribución de probabilidad. La sumatoria de P en X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero los valores como 0.99 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. Y debe de ser 0 menor o igual a la probabilidad y la probabilidad debe ser menor o igual a 1 para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. La primera es valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones. Valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media es más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, ya que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Entonces, el número de 2 desviaciones no es una regla que se debe de seguir al pie de la letra, pero es recomendable. Y en esta parte, el valor máximo común, vamos a recalcar que la diferencia es que se le suman 2 desviaciones a la media en el valor máximo, y en el valor mínimo a la media se le restan 2 desviaciones. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Sí, con un supuesto dado de la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, dice que es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Este resultado se da porque son muy pocos lanzamientos y el resultado no hay tanta variación, ya que solamente de 992 para 1000 solamente hay 2 que salieron cruz. Es muy poco probable, por eso el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. La número 1 dice que números inusuales alto de éxito. X éxitos en n ensayos en un número inusualmente alto de éxitos y la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: P de X o más debe ser menor o igual a 0.05. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir de que nuestro nivel de confianza es de 95%. Entonces, y nuestros datos nos debe dar igual a 1. Entonces restamos 1 menos 0.95 nos da 0.05. Entonces por eso aquí nos dice que debe de ser
menor o igual a 0.05 el número de éxitos. El número 2 dice número inusual bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos y la probabilidad de X o menos éxitos es probable. Una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P de X o menos debe ser igualmente menor o igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como 0.01 para distinguir entre el resultado que puede ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy poca probabilidad de ocurrir por azar. Otras definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esta medida como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representada el valor promedio de los resultados se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por la probabilidad de X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. El siguiente ejemplo nos dice genética vástagos. Considere de los guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3/4 o 0.75. Entonces aquí podemos ver una variable de progenitores del gen del progenitor 1, gen del progenitor 2, gen de los vástagos, color de la vaina de los vástagos. Tiene una correlación de progenitor 1 verde más progenitor 2 verde nos da un resultado de verde. Verde más amarillo nos da un resultado de verde. Amarillo más verde nos da el resultado de verde. Amarillo más amarillo nos da amarillo. Entonces, por esto dice que el resultado es de 0.75, ya que tenemos tres posibles combinaciones. Una salió amarillo, por eso nos da 3/4, que es igual a 0.75, que es un porcentaje de 75% de probabilidad de que salga verde. Ejemplo, genética vástagos, regla práctica de las desviaciones. La medida del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Como base de los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. La solución de la regla práctica de desviaciones es la siguiente. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. El valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones, que es igual a 3.8 más las 2 desviaciones, y nos dice en el ejercicio nos dice que la desviación estándar es de 1. Entonces, por eso se está multiplicando el 2 por 1, porque nos determinó que la desviación estándar es de 1. El resultado nos da 5.8. Para el valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones. Esto va a ser igual a 3.8 menos 2. Nos da el resultado de 1.8.
Con base a estos resultados, concluimos que para los grupos de 5 vástagos de guisantes, antes de llegar a este punto, aquí el valor máximo común tiene el dato incorrecto, ya que solamente tenemos en el ejercicio el resultado de 5 vástagos de guisantes. Entonces aquí se está pasando por punto 8, entonces debemos redondearlo a 5 para que este valor máximo sea correcto. El número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes, 1.8 a 5.8. En este caso, el valor máximo común es en realidad 5, como ya lo habíamos mencionado, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. El siguiente ejemplo identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidad para determinar si 1 es un número inusual bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde, que es igual a 0.75. Para determinar si 1 es un número inusual bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces vamos a tener este resultado o la problemática la vamos a hacer con esta fórmula, que es P de 1 o menos va a ser igual a la probabilidad de 1 o 0, que es igual a 0.015 más 0.001, que es igual a 0.016. Entonces, para hacer más entendible este resultado, pasaremos al programa Minitab. Entonces tenemos 5 datos. En esta parte tenemos que iniciar desde 0, ya que está contemplando 0. 5. Vamos a calcular distribución de probabilidad. Vamos a binomial. Quitamos esto. Entonces lo primero que debemos de hacer es seleccionar probabilidad, el número de ensayos que nos determinó que eran 5, probabilidad del evento, nos dice que es de 0.75, y aquí debemos elegir la columna de entrada, que son los datos que nosotros capturamos. Le damos a aceptar, y aquí tenemos nuestros datos, que aquí si lo redondeamos, el número 1 nos da 0.15 y este lo podemos redondear a 0.0001. Por tal razón nos da 0.0016, como está aquí en el resultado. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, se concluye que el resultado de una planta de guisantes con vaina verde es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad, 0.016, de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. El siguiente ejercicio es casi similar al anterior y se utiliza la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde, que es igual a 0.75 o 75% de probabilidad.
La primera pregunta o inciso nos dice que debemos de calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. El inciso 2 dice que debemos de calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, el ejercicio va a ser casi similar al anterior. Vamos a pasar al resultado. El resultado inusual con probabilidades. Aquí está nuestro problema. El primer inciso nos dice que debemos de calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces, la probabilidad de que tengamos 3 vainas verdes es igual a 0.023071, que redondeándolo nos da 0.023. El segundo nos dice que debemos de calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, en este caso, 3 o menos nos está dando a entender que tenemos que contemplar el 0. Por eso iniciamos de la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 que estamos contemplando, que aquí nos especifica 3 o menos guisantes con vainas verdes, que nos da los siguientes datos de la probabilidad de 0. Aquí tenemos nuestra tabla que nos da 0.000015 más la probabilidad de 1 es 0.00037 más la probabilidad de 2 0.003845 más la probabilidad de 3 0.023071. Esto nos da un resultado de 0.027297. Esto es igual redondeándolo a 0.027. Para corroborar toda esta información, de igual manera vamos a pasar al programa Minitab. Aquí vamos a agregarle otros datos, ya que en el anterior solamente nos dijo que eran 5 resultados. En este vamos a trabajar con 8. Le damos de igual manera en calcular, distribución de probabilidad binomial. Igual seleccionamos aquí probabilidad. Aquí tenemos que cambiarle a 8. Tenemos la misma probabilidad del evento, 0.75. La columna, vamos a seleccionarla otra vez, para que nos tome en cuenta nuestros datos capturados. Aquí le damos en aceptar. Como pueden ver, tenemos el mismo resultado que nosotros ya tenemos en nuestra tabla. Esto se hizo para ahorrar tiempo. Solamente usamos el programa para corroborarlo. Y con esto hemos concluido el tema número 4 de la unidad número 2. Hola, ¿qué tal a todos? En esta parte del video vamos a hablarles acerca del tema de distribución de probabilidad discreta y distribución de probabilidad binomial. En esta parte vamos a dar unas breves definiciones de este tema. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los requisitos. El número 1 es el procedimiento que tiene un número fijo de ensayos. Número 2, los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. E y F, el cual significa E de éxito y F de fracaso, denotan las 2 categorías posibles de todos los resultados. P de E igual a P, probabilidad de un éxito. P de F igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota número fijo de ensayos, X denota un número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede cualquier número entero entre 0 y N inclusive. P denota probabilidad de un éxito en un número de N ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso en uno de N ensayos.
P de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. La terminación éxitos se utiliza para aquí en arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles pueden determinarse el éxito E siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de que Q se pueda calcular siempre al restar P de 1. Si P igual a 0.95, entonces Q es igual a 1. Menos 0.95 es igual a 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. En este ejemplo vamos a hablar acerca de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y P, la probabilidad es igual a 0.45, o de otra manera sería 45%. Entonces este ejercicio nos dice que de 5 muestras o N ensayos son 5 y la probabilidad de que sea O es del 45%. La primera pregunta nos dice: calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces, para poder realizar estas preguntas y poder tener la respuesta, tendremos que pasar al programa Minitab. Ya estando en Minitab, vamos a capturar los datos. Entonces nos dijo que eran 5 ensayos. En esta parte tenemos que contemplar el 0, 5. Teniendo ya nuestros datos capturados, tenemos que proceder a ir a calcular distribución de probabilidad binomial. Aquí en esta parte vamos a seleccionar probabilidad. Número de ensayos nos indica que son 5. Probabilidad del evento, ponemos 0.45 o 0.45. Columna de entrada o entrada constante, nosotros vamos a seleccionar columna de entrada, ya que queremos que nos contemple los datos que capturamos. Le damos clic, seleccionamos, le damos doble clic y le damos aceptar. En esta parte nos acaba de arrojar N es igual al número de ensayos, que son 5, y P es igual a la probabilidad de 0.45. Entonces en esta tablita nos desglosan los datos o la probabilidad de que el tipo de sangre O se determine o un paciente la tenga. Entonces la probabilidad de que 0 pacientes tengan sangre O es de 0.050328. La probabilidad de que una persona tenga tipo de sangre O es de 0.205889. La probabilidad de que una persona tenga tipo de sangre O es de 0.336909. La probabilidad de que 3 personas tengan tipo de sangre O es de 0.275653. La probabilidad de que 4 personas tengan tipo de sangre O es 0.112767. Y por último, de la probabilidad de que 5 personas tengan el tipo de sangre O es de 0.18453. Vamos a volver a la pregunta. Dice: calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Planteando bien esta pregunta, nos dice que al menos uno de los 5 donadores. Entonces tenemos que contemplar en esta parte de 0 a 1. Entonces tenemos que hacer la sumatoria para que nos dé la respuesta que nos está pidiendo, que nos está haciendo la pregunta. Entonces tenemos que hacer la suma de 0 y 1. O hay otra manera que también nos puede servir,
le damos en calcular. De esta manera nos va a ayudar para no hacer tantas sumas y hacerlo directo. Vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. En esta parte habíamos seleccionado probabilidad, ahora vamos a seleccionar probabilidad acumulada. Ya tenemos seleccionados los mismos datos, así que solamente le damos a aceptar. Y aquí está. Si pueden ver, la probabilidad de que 0 personas tengan tipo de sangre O es de 0.050328. Y la probabilidad de que 1 es de 0.205889. Si nosotros lo sumamos, (0.050328) más 0.205889 nos da este resultado. Vamos a compararlo con el acumulado. Como pueden ver, solamente es por milésimas, la cual es la diferencia, pero nos da un dato casi similar. Entonces, de esta manera podemos trabajar mejor para resolver las preguntas. Entonces, la probabilidad de que una persona tenga el tipo de sangre O es de 0.255622. La siguiente pregunta nos dice que debemos calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces, de igual manera, la pregunta se plantea que entonces debemos de contemplar de 0 a 3 cuál es la probabilidad. En esta parte entonces nos vamos a ir, en vez de la probabilidad, vamos a ir a la acumulada. De esta manera se nos va a hacer más fácil que al menos 3. Entonces debemos contemplar el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces la probabilidad de que 3 personas tengan tipo de sangre O es de 0.866878. Vamos a confirmar. Vamos a hacer la suma. 0.05328 más 0.205889 más 0.336909 más 0.275653. Esta es de 0.868779, que es muy similar a la acumulada. Entonces la probabilidad de que 3 personas tengan tipo de sangre O es de 0.86878. La siguiente pregunta dice: calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan la sangre del grupo O. Entonces en esta parte nos plantea que deben de ser del 0 al 5. Entonces, como podemos ver, la suma de todos estos datos nos tiene que dar 1. Aquí ya no está nuestro acumulado, se suman todos los valores de 0 al 4, también contemplando el 5, ya nos da el 1. Si nosotros nos ponemos a sumar todos estos datos, nos va a dar el valor de 1, que es el 100%. Entonces, la respuesta para esta pregunta es 1. La número 4 dice: calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Que 2 o más de los 5 donadores. Entonces debemos de contemplar el dato del 2 o más de los 5 donadores. En esta parte del ejercicio nos dice que es de 2 o más de los 5 donadores que tengan sangre del grupo O. Entonces debemos contemplar del 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces vamos a pasar a Minitab. Entonces en esta parte lo podemos hacer de dos maneras, ya tanto utilizando la información de la distribución acumulada o la probabilidad. Vamos a hacerla sumando los datos de la probabilidad
Vamos a contemplar el dato del 2, 0.336909 más 0.275653 más 0.112767 y por último 0.018453. Esta es la probabilidad de que dos o más personas tengan tipo de sangre O. Es de 0.743782. La quinta pregunta dice: calcule la probabilidad de que exactamente dos donadores tengan la sangre del grupo O. Entonces vamos a pasar a Minitab. Aquí vamos a utilizar los datos de la probabilidad. No vamos a usar la distribución acumulada. Entonces nos dice que exactamente 2 y solamente vamos a dar ese dato. La probabilidad de que exactamente dos personas tengan el tipo de sangre O es de 0.336909. Y por último, calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Planteándola de otra manera, debemos de contemplar los datos, la probabilidad de 2, 3 y 4. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Hagamos esto. Vamos de 2 al 4. Entonces es de 0.336909 más 0.275653 y por último 0.112767. La probabilidad de que 2 a 4 personas tengan el tipo de sangre O es de 0.725359. Aquí tenemos nuestras respuestas, solamente para corroborarlos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice: color de ojos cafés. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado con el Dr. Soria Sony en Indiana University. Si se selecciona al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Los primeros datos que tenemos que contemplar aquí, entonces, es el 40%, que sería el punto 40, y un ensayo de 14. Entonces vamos a pasar de igual manera a Minitab y de ahí vamos a ir planteando las preguntas. Vamos a borrar esto de aquí. Dejamos la X, de igual manera 0, 14 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Entonces vamos a repetir mismos pasos. Vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Vamos a seleccionar primero probabilidad. Número de ensayos son 14. Probabilidad del evento es .40 o 40%. Aquí vamos a seleccionar nuestros datos que capturamos del 0 al 14. Vamos a aceptar. Ahora sí vamos a las preguntas. Dice: calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos colores café. Entonces, planteando la pregunta, debemos de contemplar los datos de 0 a 8. Para hacerlo más fácil, entonces vamos a ir a calcular distribución de probabilidad binomial, probabilidad acumulada. Ya tenemos los datos, le damos a aceptar. Para más fácil, solamente ponemos el dato que es de 0.94168. Esta es la probabilidad de que una persona tenga los ojos de color café.
Siguiente pregunta, calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Dice exactamente, entonces únicamente debemos de contemplar la probabilidad del 12, del número 12. Vamos a Minitab. Aquí no nos sirve la distribución acumulada. Vamos a ir a... Ese no es este de aquí. Ok, dice que exactamente 12. La probabilidad de que una persona tenga ojos de color café es de 0.000550. Dice, calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, como son 14 y el acumulado serían, al sumarlos todos los datos nos da 1, entonces la respuesta para esta pregunta es 1. Se calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, en esta parte vamos a contemplar los datos del 10 hasta el 14. Entonces, vamos a sumarlos. Vamos esto. El de 10 inicia de 0.13603, 0.013603 más 0.003298 más 0.000550 más 0.000056 más 0.000003. La probabilidad de que de 10 a 14 personas tengan ojos de color café es de 0.01751. Con esta parte hemos concluido el tema de distribución de probabilidad discreta y distribución de probabilidad binomial. Pasaremos al siguiente tema. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro video. El tema que vamos a hablarles a continuación es distribución de probabilidades discretas, media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. En esta parte podemos observar las fórmulas para la distribución binomiales. Vamos a hablarle a más detalle a cada una de ellas. La U es la media, la delta cuadrada es la varianza y la delta es la desviación estándar. U es igual al número de ensayos por la probabilidad de éxito. La varianza es igual a n ensayos por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Para poder sacar el valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones estándar. Valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que el valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Vamos a hablarle acerca de un ejemplo de este tema para entender un poco mejor. Nos dice, en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes, afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. En ejercicios pasados ya habíamos hablado de este tipo de ejercicio, de la genética,
de las vainas verdes y las amarillas. En esta ocasión nos está preguntando, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Entonces aquí tenemos las fórmulas para poder tener nuestro resultado. La media es igual al número de ensayos por la probabilidad de éxito. Tenemos que n, tenemos que son 580 y la probabilidad de éxito es 75% o 0.75. Vamos a la calculadora. ...580 por 0.75 nos da 435. Vamos a anotarlo. Y ahora vamos a sacar la desviación, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que esto es igual a el número de ensayos por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Cerramos esto de aquí. Para hacerlo un poco más fácil, vamos a resolver primero lo que está dentro de la raíz. Ya tenemos el valor de n ensayos por probabilidad de éxito, que es 435. Ahora nos falta multiplicarlo por la probabilidad de fracaso. Este se saca, o más bien tenemos que es del 100%, tenemos el 75% de éxito. Lo que nos falta para llegar al 100 es 25 o 0.25, esa es nuestra probabilidad de fracaso. Lo vamos a multiplicar por 0.25, nos da 108.75. A esto le vamos a sacar la raíz cuadrada, nos da 10.4283. 10.4283. Esa es nuestra desviación estándar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a resolver lo que nos está pidiendo: el valor máximo común y el valor mínimo común. Aquí tenemos la fórmula. El valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones. Valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones. Como ya sabemos cuál es la media y las desviaciones, entonces vamos a calcularlo. Primero vamos a multiplicar las dos desviaciones. La desviación estándar por 2, 10.4283 por 2 más 435 nos da 455.8566. 485.5586. El mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar, que es igual a 414.1434. Dado esto, tenemos los dos valores requeridos, que es el valor máximo común y el valor mínimo común. Con esto pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio votación de elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1002 sujetos si había votado en la selección presidencial. Nos pregunta, calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en el grupo de 102 individuos. Entonces, nosotros ya tenemos los resultados. Vamos a ir poco a poco desglosando cómo llegamos a ese resultado. Y vamos a sacar calculadora. Nos dice que la media es igual al número de sujetos, que es 102, por el número de probabilidad de éxito, que es de 61%. Vamos a poner 1002 por el 61%, que la vamos a digitar como 0.61, nos da 611.22. Ya tenemos nuestra media. Entonces ahora hay que sacar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de n por p por q. Vamos a recordar que q es
la probabilidad de fracaso. Entonces vamos a multiplicarlo. Q sale de la diferencia que hay de 61 para 100, que es 39, que la probabilidad es 0.39. Le damos enter y ahora nos falta sacar la raíz cuadrada, que es 15.4394, que es el dato que tenemos aquí. Y ahora vamos a sacar el valor máximo común y el valor mínimo común. Ya teniendo estos datos, ya solamente, como dice aquí, que debemos, para el valor máximo común, debemos sumar la media por más 2 desviaciones. Entonces ya tenemos aquí el valor de la media de la desviación estándar, lo multiplicamos por 2 y le sumamos la media, que es 611.22. Y ahí está, 642.0988. Y ahora, para sacar el valor mínimo común, yo lo que hago, resto menos 15.4394 por 2. Y ahora le sumo las 611.22. Nos da un total de 580.3412, que es el dato que tenemos. Y ahora, ya teniendo todos los resultados, solamente nos falta leer esta pregunta. En la encuesta de 102 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos de ICR Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitido o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Por qué? En esta parte, si es congruente o no. Si es congruente porque el 71% viene cayendo en el 611.22, que es la probabilidad de éxito. Entonces, calculándolo con nuestros valor máximo y mínimo, cae dentro de esa tolerancia. Se pasa de no está por debajo de los 580 ni está por encima de 642, entonces está dentro. Con esto hemos concluido este ejercicio, el tema de media, variancia y desviación estándar para la distribución binomial. Pasaremos al siguiente tema. Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro tema de distribución de probabilidad discreta. En esta ocasión vamos a hablar acerca de distribución de probabilidad de Poisson. Vamos a dar unas pequeñas definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por la fórmula P de x es igual a la media elevada a la x por exponencial a la menos media sobre x factorial. Los requisitos de la distribución de Poisson son los siguientes. La número 1, la variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias. La número 3, las ocurrencias deben ser independientes entre sí. La número 4, las ocurrencias deben ser uniformes, distribuidas dentro del intervalo considerado. Los parámetros de la distribución de Poisson son los siguientes. La media es la U, como ya hemos visto en temas pasados. La desviación estándar en esta parte es igual a la raíz cuadrada de la media. La diferencia que existen dentro de la distribución de Poisson versus la distribución binomial son las siguientes. Como número 1, la distribución binomial se ve afectada por el tamaño de las muestras n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. La número 2, en una distribución binomial los valores posibles de la variable aleatoria x son los siguientes, de 0, 1, 2, 3, así n veces para los valores posibles de x. En una distribución de Poisson son del 0, 1, 2, sin límite superior.
La distribución de Poisson como aproximación de distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson con una aproximación a la distribución binomial. Nos dice que n debe ser mayor o igual a 100 y np debe ser menor o igual a 10. Vamos a ver un pequeño ejemplo de este tema. El ejemplo es terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud de al menos 6.0 en escala de Richter. En el mundo, según datos del World Almanac and Book of Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. La pregunta número 1 que nos hace dice: calcule la media del número de grandes terremotos que ocurre cada año. Vamos a borrar esto de aquí. Nosotros, para sacar la media, debemos de dividir los 93 terremotos que hubo sobre los años, que fueron 100. Nos da 0.93. Entonces, la probabilidad de que ocurra un terremoto cada año es de 0.93, menos de 1 por año. La siguiente pregunta nos dice: si P de X es la probabilidad de X terremoto en un año elegido al azar, calcule P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Para poder sacar este dato debemos de pasar a Minitab. Vamos a cerrarlo y volverlo a abrir. Ya estando en el software, ponemos X, vamos a contemplar desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos nuestros datos capturados, debemos ir a calcular distribución de probabilidad, distribuciones de probabilidad. Y en vez de utilizar binomial, en esta ocasión vamos a utilizar la de Poisson. Es muy similar a la que utilizamos en ejercicios anteriores, la binomial. En esta ocasión utilizaremos la de Poisson. Aquí seleccionamos probabilidad, la media, que nos dio que es de 0.93. Vamos a confirmarlo. Columna de entrada, igual que el ejercicio anterior. Vamos a seleccionar columna de entrada. Le damos clic, seleccionamos nuestra columna en la cual nosotros capturamos nuestros datos, le damos a aceptar, nos va a arrojar esta tabla. De 0 a 7 son los datos que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces tenemos que la probabilidad de que ocurran 0 terremotos es de 0.394554, que es aproximadamente el 40%. De que ocurra un terremoto es de 0.366935, que es aproximadamente el 36-37%. De que ocurran dos terremotos es de 0.17062.5, que queda en 17%. Del 3 terremotos es de 0.052894, 5%. El 4%. Como podemos ver, el comportamiento de menor a más se va disminuyendo, ya que desde que ocurre un terremoto es mayor, y de cuando ya van dos terremotos va disminuyendo. En 4% es tan solo el 0.012298, de 5 es de 0.002287, del 6 terremotos es de 0.000355, y por último, que son 7, 0.000047. Con esto tenemos la respuesta a la pregunta número 2. La pregunta número 3 dice: los resultados reales son los siguientes: 47 años, 0 grandes terremotos. Entonces, dice que en 47 años no hubo terremotos. En nuestra
En nuestros datos nos dice que para que ocurrieran 0 terremotos deben ser el 39%. Si nuestro 100% son 100 años, entonces es el 40%. No es exacto, pero está casi aproximándose. 31 años, un gran terremoto. Aquí tenemos que fue el 36 años, casi 37, también está muy aproximado. 13 años, dos grandes terremotos. Dos terremotos, el 17%, también está un poco más cerca. 5 años ocurrieron 3 terremotos. En 3 años es casi exacto. Tenemos que es de 0.052894. 2 años, 4 grandes terremotos. Aquí también, aquí sí está un poco alejado, un poco le falta, pero está próximo. 0.012298. Aquí nos quedamos 0 años, 5 grandes terremotos. Tenemos que es de .40, está muy aproximado. 1 año, 6 grandes terremotos. Vamos a verlo bien. 1 año, 7 grandes terremotos. No se aproxima. Entonces nos pregunta, ¿qué diferencia hay en los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer la distribución de Poisson es buen modelo en este caso. Pues podemos concluir que es muy próximo, no es exacto, pero sí se aproxima a los datos reales que nos están arrojando. Con esto vamos a pasar al siguiente ejercicio. En esta parte vamos a continuar con el segundo ejercicio de distribución de la probabilidad de Poisson. El ejercicio nos dice muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según la A Classroom Note on the Poisson Distribution. A murder of homicidial death in Richmond, VA, for 1991 de Winston a Richards Mathematics and Computer Education para un día seleccionado al azar. Calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea el inciso A 0, B 1, C 2, D 3 y E 4. Entonces tenemos que ir a Minitab, pero vamos a leer qué es lo que nos está pidiendo. Entonces dice que en un año hubo 116 muertes. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la media. Vamos a la calculadora. Vamos a dividir 116 entre los 365 días que tiene el año. Entonces tenemos una probabilidad de 0.3178. Entonces vamos a pasar al software. Aquí en C1 vamos a ponerle X. Dice que es desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos eran? 4. Empezar por 1. Listo. El segundo paso que vamos a hacer es ir a calcular distribución de probabilidad. Poisson. Vamos a seleccionar probabilidad. Y aquí era 0.3178. 0.3178. Aquí en esta parte, igual que en los ejercicios anteriores, vamos a seleccionar columna de entrada, que es la información que capturamos. Damos un clic sobre el espacio, le damos un doble clic en la columna, que es la C1. Vamos a aceptar. Nos va a arrojar aquí la probabilidad. Aquí en este no hay que omitirlo, es porque puse el dato y lo borré, pero no es nada relevante.
La probabilidad de x igual a x, entonces la probabilidad de que haya cero homicidios es de 0.727748, un aproximado del 73%. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Nos dice el 0%, como pudimos ver, es del 72 o el 73% de una muerte, el 23%, el que haya 2 homicidios es del 3%, y como podemos ver ya del 3 al 4 es muy baja la probabilidad. Aquí viene siendo demasiado baja, es de 0.003893, y la cuarta 0.000309. Ya teniendo eso, dice compare las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. En 268 días ningún homicidio. Aquí, como pueden ver, está muy por arriba de lo que nos dice 268. 0, aquí tenemos 78, 72, perdón. Y en 79 días un homicidio, que aquí está en 23. 2 homicidios. 2 homicidios, 17 días. Estamos muy por debajo. El número, un día, 3 homicidios. Está muy por debajo. No hubo días con más de 3 homicidios. Más de 3 es del 3 al 4. Entonces, la distribución de Poisson es buena, es buen modelo en este caso. Es bastante obvio que en este caso el modelo, la distribución de Poisson no es muy acertada o no muy apegada a este problema, ya que está por muy arriba a lo que nos dicen los datos reales de este ejercicio. Entonces, nuestra respuesta es de que no es un muy buen modelo en este caso. Con esto concluimos el tema de distribución de la probabilidad de Poisson. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca de las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En esta parte ya es nuestro segundo avance del proyecto de herramientas de la calidad. En esta ocasión vamos a ver dirigido un problema actualmente en la empresa, que en este proyecto estará dirigido para mejorar y reforzar las buenas prácticas de manufactura o GMP en la documentación, ya que en la empresa en la que estoy laborando actualmente se encarga de manufacturar producto médico y está regido por la norma ISO 13485, en el cual tenemos que tener un correcto llenado de nuestra documentación y uso de documentos controlados, ya que la norma nos dice que deben de ser rastreables los lotes de productos que se manufacturan. Principalmente esto es uno de los problemas más comunes que estamos presentando, y vamos a hablar un poco más de ese problema. La raíz del problema fue porque calidad estaba reteniendo el producto porque no se está llenando correctamente la documentación por parte de los líderes de producción. Se empezó a llenar un registro para controlar el monitoreo cuando los lotes están retenidos por semana. Entonces se planteó crear un registro en el cual se esté monitoreando cuántos lotes o cuánto producto se está reteniendo por un problema de documentación. En esta parte, más que nada queremos hacer enfoque porque este es un problema por el cual no deberíamos de pasar, porque si se da la correcta entrenamiento de las buenas prácticas de manufactura, estos problemas pueden descartarse, y en este problema casi nos causa que tengamos una entrega no a tiempo con nuestros clientes,
Entonces esto es muy grave, entonces debemos de tener un control por esta parte. Este es un ejemplo del formato que se está llevando para poder saber cuántos errores se están cometiendo. Aquí pueden ver que es el área, la clave, el número de parte, número de lote, número de semana, la fecha en que se revisó por calidad, quién lo revisó, el problema que se encontró, el responsable del error, el departamento y el turno. Entonces en esta ocasión tenemos tres variables, que viene siendo el turno y el responsable, que viene siendo el mismo porque es el encargado del mismo turno, no son diferentes. En esta parte realizamos tres diferentes gráficas. En la primera que podemos ver aquí, la que dice turno, podemos ver que el turno número 3 es el que está cometiendo más errores. Lo que podemos notar en esta vez con este reporte es de que el turno 3 no tiene el correcto entrenamiento, no lleva el entrenamiento de buenas prácticas de manufactura tal como debe de ser. Es un entrenamiento no completo, por el cual nosotros estamos determinando que por eso hay tantos errores en el turno 3 y también la poca supervisión. El turno 2 se mantiene medio y el turno 1 es muy mínimo. En esta parte de aquí, suma de problemas encontrados, tenemos tres problemas potenciales. Es fallo de documento incompleto. En esta parte los formatos están algo complejos, hay demasiados espacios. Es fácil de que el que los esté llenando se esté equivocando o no los llene completamente. Fallo número de lote. En esta parte es muy crítica para nosotros, ya que nuestra empresa es médica. En esta parte de aquí, el número de lote es el más importante, porque si llega a haber un rechazo o llega a haber una queja de cliente, la única manera que nosotros podemos rastrear es por medio del lote. La otra es tachaduras. Por nuestras prácticas de GMP, nosotros no podemos solamente tachar, tenemos que tachar, pero tenemos que poner la firma del quien realizó el tachón y poner la fecha, y a un lado poner correctamente la información que se iba a poner. En este caso, los formatos que estuvieron revisando no tenían este tipo de buena práctica de manufactura. Y en la tercera gráfica, la suma de semana por responsables, aquí tenemos el nombre de los líderes o de los responsables, en el cual tenemos aquí que está muy parejo, es esta persona de aquí y esta, y el turno de la mañana está por muy debajo de los dos. Ya teniendo esto, entendiendo un poco mejor las gráficas y nuestros problemas potenciales, llegamos a las siguientes conclusiones. Al observar los datos arrojados por las gráficas, se determinó que los problemas potenciales eran tachones en los formatos, llenado incompleto y lote equivocado. Es lo que nos arrojó las gráficas que miramos hace unos momentos. Las causantes de estos problemas son personal mal capacitado, personal que no sabe llenar formatos. Hay ocasiones que tal vez la persona no fue entrenada correctamente o solamente le dieron el cargo, pero no le dijeron qué exactamente es lo que debe de llenar, dónde y cuándo. Demasiados espacios innecesarios en los formatos. Mejorar las buenas prácticas de manufactura o GMP. Las medidas que se tomaron para evitar este tipo de problemas es que en los cursos de inducción se está agregando el GMP en todos los de nuevo ingreso, ya que no se sabe que si uno de ellos va a estar llenando formatos. La actualización de formatos para actualizarlos y facilitar el llenado. En esto se va a tener que realizar, ya que queremos evitar este tipo de problemas al hacer la actualización de los formatos y quitar información innecesaria o acoplarla a que sea más entendible para los que lo llenan.
Y reforzar la capacitación con el personal relacionado. En esta parte sería estar hablando directamente con los líderes de producción, que ellos son los que están directamente generando estos reportes. Tomar medidas disciplinarias. En esta parte sería como último recurso, ya que no es necesario, pero si lo amerita es algo que se tendría que hacer. Por esta parte concluimos el segundo avance de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral.